Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Hoy, en una nueva edición de Cultura Ocio, el podcast de Europa Press sobre cine, series, música y ocio en general, ponemos el foco en El cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar que llega a los cines este viernes 12 de septiembre. Un proyecto con guión y dirección del propio cineasta que nos traslada a los 5 años de cautiverio que vivió Miguel de Cervantes en Argel, un periodo clave para comprender su figura como autor y como ser humano. A lo largo de este capítulo, conversamos en primer lugar con Alejandro Amenábar, que reflexiona sobre el componente emocional y político de la película, el retrato del Cervantes más íntimo y la recepción que puede tener una propuesta que también sirve, en sus palabras, como termómetro frente a la homofobia en la España actual. En el segundo bloque, escuchamos a Julio Peña y Alessandro Borghi, encargados de dar vida a Cervantes y a su captor Hassan el Bajá, una relación compleja que estructura el corazón narrativo del film. Cerramos el episodio con Miguel Reyán y Fernando Tejero, que completan el reparto y reflexionan sobre los prejuicios, la intolerancia y las cicatrices personales que atraviesan a sus personajes. La entrevista ha sido realizada por Israel Arias, editor jefe de culturaocio.com, a quien escuchamos a continuación. Bueno, Alejandro, encantado de estar aquí contigo unos minutos para hablar de esta nueva película, El cautivo. Lo primero que me gustaría saber es por qué decidiste, o cuándo decidiste que era el momento ideal para sacar del cajón este proyecto y meterte a contar la historia de Cervantes, y también por qué centrarte solo en su cautiverio. ¿Por qué crees que esos 5 años son los que pueden servirnos para entender la persona y también al artista? Bueno, en realidad para mí el proceso empezó hace 8 años, cuando empecé a bucear, por sugerencia de mi productor, en ese periodo concreto, más que nada porque parece una película de aventuras, porque todo lo que le pasa parece una novela de Alejandro Dumas. Entonces, eso quedó ahí, dormido. Luego hice otra película, hice una serie de televisión, y hace 2 años decidí retomar el proyecto, cogerlo con todas las ganas y sobre todo bucear, más que en la parte de las peripecias, en la persona. Porque lo primero que piensas cuando hablas de Cervantes es: este señor va a acabar escribiendo la novela más importante de todos los tiempos, y de alguna manera inventa la novela moderna. ¿Quién era este tipo? ¿Cómo era personalmente? ¿Qué tipo de carisma podía llegar a tener? ¿Cómo era su intimidad? Y entonces cuando para mí la película crece, y crece muy concretamente en este periodo, porque digo, aparte de las peripecias en Argel, sus intentos de fuga, lo que ves es a una persona que se forja como ser humano y como contador de historias. Hablas de la intimidad de Cervantes. En la película exploras su sexualidad, esa tesis de su posible homosexualidad a través de la muy compleja relación que tiene con su captor, con el señor de Argel, con Hassan. Has dicho, o te he leído en alguna entrevista, que la película puede ser un termómetro de la homofobia actual en España. Viendo los tiempos que corren, ¿no te preocupa un poco cuál pueda ser el resultado de este termómetro? Yo creo que las películas hay que hacerlas con prudencia, con sentido de la responsabilidad, y más si haces una película histórica. Yo ya llevo unas cuantas, pero sin miedo. Hay que hacerlas sin miedo, porque si no, para mí es el fin de nuestra cultura, y yo me enfrento así a cada proyecto. Intento ser lo más honesto posible, y de la misma manera por la que en 30 años no me he sentido llamado a hacer ninguna película sobre el colectivo gay, al que obviamente pertenezco, ni una película activista, me parecía ridículo esquinar y esconder este tema, que por otro lado estaba planteado en todos los libros de historia que caían en mis manos. Y tampoco te inquieta, entonces, entiendo la acusación a la etiqueta de woke que ya está resonando por redes sociales o internet asociada a la película. Cuando uno hace una película se tiene que lanzar al ruedo y que venga lo que tenga que venir. Yo lo que sí intento es, como digo, ser muy honesto conmigo mismo, con el público, y ser muy respetuoso. Es decir, yo intento exponer o hacer reflexionar de alguna manera a quien tengo delante, pero lograr una conexión, porque yo tengo que conseguir que esa gente mueva el culo de casa y vaya al cine a ver una película mía. Y esa conexión para mí se establece por la vía emocional. Intento que las películas tengan un engranaje emocional para poder conectar con el público, que me entienda. El cautivo también reflexiona o pone encima de la mesa una reflexión sobre la convivencia cultural, cómo, aunque el nivel de tolerancia, ¿no?,
en aquellos siglos, en el siglo XVI, era muy diferente, era muy bajo, la mezcla ya era inevitable. No es difícil ver paralelismos también un poco entre aquella España inquisitorial que rechazaba al otro, al infiel, y ciertos discursos políticos que hay actualmente en boga, ¿no? Que proponen blindar el país, fronteras, muros, España para los españoles. El choque de culturas y de civilizaciones se lleva viviendo desde que existe la humanidad. Y curiosamente, cuando estábamos rodando el final de esta película, lo rodamos en los Reales Alcázares de Sevilla, donde se puede ver muy claramente en el arte, mismamente en una puerta, ves cómo conviven las tres culturas, la judía, la cristiana y la musulmana. Esos periodos que a veces se dan en la historia son los que yo celebro y por los que apuesto, porque eso demuestra que tres culturas han podido convivir en una, tú lo has dicho, en España, que ha sido un territorio en el que ha habido, bueno, la guerra al infiel, etcétera, y en ese momento estaban conviviendo. Luego, es posible, y yo apuesto por la convivencia, porque creo además que es inevitable. Yo mismamente soy hijo de madre española que emigró a Chile durante la posguerra, luego mi familia, después de haber nacido yo allí, se vino a España. Soy fruto de esa mezcla. Levantar muros, creo que va en contra de la propia evolución de la civilización. Creo que tendemos a mezclarnos, pero esa mezcla depende del nivel de tolerancia de unos y de otros. Hablando de tolerancia, la película de hecho muestra cómo Cervantes, el propio Cervantes, nuestro autor más universal, se enriquece, ¿no? Con una especie como de respuesta nada velada a esos discursos, a la islamofobia que este verano hemos vivido, sin ir más lejos, en algunos puntos. Sí, cuando empecé a investigar sobre esta vivencia de Cervantes en Argel, claro, Argel vivió por un lado el trauma del cautiverio, que es semejante, dicen los historiadores, a la experiencia en un campo de concentración del siglo XX. Es absoluta privación, depravación, tortura, muerte a diario, conviviendo con eso, pero luego además a Cervantes se le permite salir, como a otros presos, y conocer las calles de Argel. Y cuando te das cuenta, examinas la sociedad de Argel en aquel momento con esa mezcla de cautivos que se les da la oportunidad de convertirse al Islam, es decir, gentes, rostros de toda Europa, y esa permisividad sexual, muy concretamente homosexual, que había en las calles, yo me imagino que a un cristiano del siglo XVI le debe haber explotado la cabeza. Entonces, estoy seguro que eso a él como persona la ha enriquecido, tanto una cosa como la otra, contemplar el sufrimiento humano y luego ser testigo de una sociedad mucho más libre que de la que él venía. Y ya para terminar, que nos vamos a quedar sin tiempo, al hilo de la actualidad, pero saliéndonos un poco de la película, te quería preguntar por todo lo que está sucediendo en Gaza y concretamente por ese documento que han firmado más de 4.000 profesionales de la industria del cine que se han comprometido a, no sé si lo conoces, a dejar de trabajar con instituciones cinematográficas o productoras israelíes implicadas en el genocidio y el apartheid. Te quería preguntar tu opinión al respecto, si piensas sumarte, ¿no? Bueno, la verdad es que ni había oído hablar del documento. Soy poco amigo de los documentos o de las declaraciones, básicamente porque me gusta expresarme y creo que la mejor manera de expresarme es a través de mis películas. No me gusta estar dando la matraca con mis ideas, pero obviamente una situación como la de Gaza no se le escapa a nadie. En mi caso, creo que en mi vida he vivido algo tan cruel y tan aberrante. Un gobierno que está dispuesto a matar a toda una población de hambre, independientemente del terrorismo de Hamás, que por supuesto es injustificable, pero ver a niños desnutridos, a bebés famélicos en las pantallas, a mí me produce pavor y creo que hay que denunciarlo. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. ¿Acaso no lo saben vuestras mercedes? El infierno en la tierra existe. Miguel de Cervantes Cortina. ¡No, por favor! A este lo matan hoy. ¡Yo no soy nadie! Yo no soy nadie. Por lo que piden por nosotros, de aquí no nos rescata ni el rey. Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro, pero tú serás hombre de letras. ¿Lo estáis viendo? Una mano con un pañuelo. La mano siempre se escondía, hasta que se acercó un cautivo. ¿Sabes quién soy? Vos sois Hassan Baja, señor de Argel. ¿Por qué te inventas la historia de mi ventana? Quiere historias, más historias. Y por cada historia que le complaciera, el Bajá le prometió un día de libertad. Así pues, comprad lo que nunca nadie le dio a Gitano. Así nació el cautivo.
Oye, Miguel, Julio, Alessandro, encantado de estar aquí unos minutos para hablar del cautivo. Un placer. Julio, empezamos contigo, si te parece. ¿Cómo afronta uno el reto de encarnar al autor español más importante de la historia, uno de los más grandes novelistas de todos los tiempos? Mi pregunta realmente es, ¿qué fue lo primero que hubo en ti una vez que tuviste el papel? ¿Hubo más vértigo o más ilusión? Yo creo que un poco a partes iguales. Sí, creo que el vértigo fue desapareciendo poco a poco, ¿no? Además, el proceso de selección, de casting, hubo una primera parte en la que me eligieron a mí. Estuvimos ensayando un poco y hubo un día en el que yo le pregunté a Alejandro si estaba seguro de que quería que fuera yo, y hubo un momento en el que no iba a ser yo. Ya me dijeron que no después de un tiempo de ensayos, y luego hicimos otro proceso de casting y, como dice Alejandro, que me lo gané 2 veces el papel. Fue a la segunda vez cuando ya nos cuadramos un poco. Creo que fue muy importante ese proceso de mostrar que cada uno estábamos inseguros en nuestra parte para poder agarrarnos de la mano y decir estamos seguros juntos y vamos para adelante. Pero luego es un papel tan divertido. Cervantes ha sido tan interesante de crear, porque al final hemos creado Cervantes, no tenemos ni idea de cómo era su personalidad hace 400 años. Ha sido tan interesante, tan divertido, tan enriquecedor crear esa personalidad de este tío con tantas aristas, con tantas caras. Eso te iba a preguntar, porque era mi siguiente pregunta, y si quieres ya entramos en ello. En un personaje que tiene tantas lagunas en su biografía, la biografía de Cervantes es un lienzo en blanco casi con 4 líneas escritas y muchas de ellas sin comprobar, ¿no? ¿A qué os agarrasteis más? ¿A la visión de Alejandro? ¿A los libros de historia? ¿Consultasteis diversas fuentes? ¿Cómo trabajasteis todo eso? Hubo consultoría, pero yo creo que lo que más me agarré fue la visión de Alejandro y al guión. Al final, cuando estás contando una historia, no puedes agarrarte a algo que vaya en contra de la línea de la historia, ¿no? Entonces, al final, confié muchísimo en Alejandro. Él ya llevaba muchos años estudiando a Cervantes y muchos años escribiendo este guión, y yo confié muchísimo en él. Me dejé llevar por su visión, que es una visión muy, muy bonita, la verdad. Y sí, confié en él y en el guión. Y Alessandro, ¿cómo fue para ti crear otro personaje real como es Hassan? ¿Cómo fue aquella investigación, aquel proceso con Alejandro de armar el personaje? È stato un grande regalo. Non conoscevo benissimo la storia di Cervantes, e quindi assolutamente non avevo idea di chi fosse Hassan, il veneziano. È stata una grande possibilità di fare una ricerca per cercare di costruire un background, e su quel background avere delle idee, creare delle idee insieme ad Alejandro. Abbiamo iniziato un processo che è durato quasi un anno, di scambi di materiale, dove lui mi mandava biografie e documenti, e io da questi documenti prendevo delle cose que tomaba una serie de aspectos que pensaba podían ser interesantes para la película, y luego cuando conocí a Julio empezamos entre los tres a trabajar, a hacer una triangulación de ideas, intentando cambiar el punto de vista en cada ocasión, intentando hacer que el público estuviera en condición de cambiar continuamente ideas. Así que propusimos primero un personaje muy violento, luego muy gentil, luego muy dulce, y ahora hemos estado en Toronto, muchas personas me han dicho, tú haces el malo, ¿no? Io ho pensato, non lo so, non so se lo è davvero, sì, lo è realmente, perché la sua storia, già soltanto il fatto che Hassan parta come schiavo per poi diventare Bahá, lì nel mezzo c'era veramente, secondo me, la chiave per trovare un racconto tridimensionale e darci la possibilità di giocare, di lavorare insieme per permettere al pubblico di divertirsi, di cambiare idea, di entrare nel loro protagonista. Permitirle al público de cambiar idea, de entrar en el cuento. La película explora la sexualidad de Cervantes, esa tesis, esa hipótesis de su posible homosexualidad a través de la compleja relación que tienen vuestros dos personajes, ¿no? El propio Amenábar ha dicho que esta película puede servir también un poco como termómetro para medir el grado de homofobia en España. Os quería preguntar si estáis de acuerdo con eso, y también si, viendo los tiempos que corren, ¿no os
preocupa un poco cuál puede ser el resultado de ese termómetro? Pues sí, preocupa un poco, la verdad, porque es una idea que es muy loca, ¿no? Que sigamos con una mentalidad, decíamos antes, igual que hace 400 años o peor, sobre este tema. Creo que es muy importante que la gente empiece a dejar vivir, ¿no? Y sobre todo, a mí cuando Alejandro me planteó este tema, ¿no? Porque al principio en el guión se tocaba este tema un poco más de una forma más ligera. Y realmente Alejandro yo creo que lo había tocado de una forma más ligera por no meterse en ese berenjenal, ¿no? Pero al final me acuerdo el día que me dijo esto lo tenemos que hacer así. A mí me choqueó bastante, pero luego me di cuenta de que claro, es que lo tenemos que hacer así, porque ¿dónde está el problema? ¿No? O sea, esto es una variante, una hipótesis de la historia de Cervantes que aparte es muy enriquecedora para la historia de la película, para el guión, ¿no? Y es que estaba muy seguro de que tenía que ser así. Y sí, para mí va a ser un termómetro. Y quien tenga ganas de decir bueno, se podrá decir de todo, ¿no? Que Alejandro ha querido contar esta parte porque ha querido él. Que woke, que película woke, que todo, que guay, pero bueno, son hipótesis y es una hipótesis que hemos decidido contar, no dejamos de contar una ficción con base real. Entonces me agarro a la misma frase que es ¿dónde estaría el problema? Servirà un termometro molto grande. Hará falta un termometro muy grande, creo. Porque ma non soltanto in Spagna. Pero no solamente aquí en España, anche in Italia. En Italia se también. conoscere in Italia. Perché c'è una grande riluttanza nel credere che davvero le persone debbano essere in grado di esprimere i propri diritti, no? Le proprie scelte. Come ho detto prima, le più grandi soddisfazioni del mio percorso le ho avute quando, usando un film, siamo stati in grado di raccontare delle storie, di sollevare dei temi che hanno fatto arrabbiare molto qualcun altro. Perché da quello scontro forse siamo riusciti ad aggiungere un piccolo tassello a quello che è il processo per andare verso una vera libertà emotiva e di espressione. Questo film credo, spero, lo sarà Espero que in esta Spagna, película lo sea en todo el mundo y en perché España. la forza del cinema è proprio quella di riuscire a sostenere dei temi e degli argomenti senza perdere troppo tempo nel parlarne, perché credo che le parole a volte poi si portano via il vento, e invece il cinema rimane, il cinema è lì, ti costringe ad un confronto e soprattutto il cinema ha un grandissimo potere di creare empatia, quindi crea una situazione dove non sono io che ti sto raccontando una cosa, ma ti chiedo di diventare quella cosa, e questo meccanismo di solito ci costringe davvero a indagare quelle che sono le investigar en lo que son las temáticas que tenemos dentro y que pueden tener que ver con personas que cercanas, sino con nosotros mismos. Vale, muchas gracias. Y ya que nos quedamos sin tiempo, la última pregunta que os quería hacer es que la película también reflexiona sobre la convivencia cultural, ¿no? En aquel siglo XVI donde ya la mezcla, aunque había un grado de tolerancia muy bajo, era inevitable, ¿no? ¿Veis paralelismos entre aquella España inquisitorial que rechazaba la diversidad, que rechazaba frontalmente al infiel, al otro, no te mezcle, no tal, y los discursos políticos tan en boga actualmente, tan exaltados, que proponen blindar fronteras, Sí, bueno, como tú dices, ¿no? Alejandro hace mucho hincapié en que la convivencia depende también del grado de tolerancia, y creo que seguimos teniendo un problema con eso hoy en día. Allí convivían muchas culturas y me gusta mucho cómo Cervantes ve esto con ojos curiosos y no con ojos críticos, y creo que es un bonito ejemplo de lo que deberíamos un poco pensar un poco más personalmente, o sea, que todo el mundo debería tener un poco más como esos ojos de curiosidad y el de compartir que un poco toda esa crítica hacia lo desconocido y demás, porque es que depende del grado de tolerancia, como dice Amenábar siempre.
Io ho capito soltanto tolleranza. Yo he entendido solamente tolerancia, que la creo parola que es chiave la di questa palabra cosa, clave perché de mi sembra esta cosa, incredibile che si debba porque me ricorrere parece all'uso increíble della que parola tengamos tolleranza, que cioè tollerare utilizar la scelta la di qualcun palabra altro. tolerancia, es Le decir, scelte degli altri non tolerar si devono las tollerare. elecciones de los demás. Las elecciones de los demás no se tienen que È la scelta tolerar, di qualcun es altro, la elección che de fin alguien quando non más, va a que impattare su hasta di te que è no tenga libera un e efecto sobre non ti c'è es nessun una modo, elección non c'è libre, no nessuna hay possibilità ninguna che manera, ninguna qualcuno possa posibilidad dover de que tollerare alguien pueda un atteggiamento, un tener comportamento que dell'altro che non fa male a tolerar nessuno, una quindi actitud è de la otra guerra che non persona si que deve no hace tollerare, no? mal a nadie. Es la Non guerra la que no se tiene que l'orientamento tolerar, no la sessuale, orientación non è sexual. una cosa No che es una riesco cosa ancora que purtroppo consigo ecco, io non hasta tollero ahora. Es la decir, non yo no tolleranza. tolero la no tolerancia o la intolerancia. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, de verdad. Esta ciudad es peor que Babilonia. ¿Quieres saber por qué te he salvado a ti? Esta vez Hassan te hará pedazos. Eso lo arreglaré. Tú vales más que todos nosotros. Tú no eres nadie más que un embustero. Y un marica. No sé si todo esto que escribo verá la luz. Bueno, Miguel, Fernando, encantado, un placer estar aquí charlando con vosotros unos minutos del cautivo. Fernando, empezamos contigo, si te parece, porque has dicho que Amenábar te ha regalado el papel más bonito que había en la película, en El cautivo. ¿Qué es lo que hace para ti, hablando de Paz tan especial, su complejidad, quizá? Bueno, eso es una forma de decir, para mí, en el momento era el más bonito, evidentemente, ¿no? Porque lo tengo que defender yo y el primero que tiene que confiar en el personaje, ¿no? Pues yo creo que es uno, ¿no? Todos los personajes son preciosos, evidentemente, y el personaje puede ser muy bonito, pero hay que hacerlo. Entonces, la complejidad, has dicho. Sí, ¿qué es lo que más te llama la atención de él? Bueno, pues el personaje es complejo, ¿no? Por lo que representa, porque Amenábar no quería a un villano porque sí, y él quería que humanizase al personaje dentro de cómo es el personaje, que es cierto que yo, será que de haberlo defendido y haberlo representado, le tengo cariño al personaje, y yo lo veo un superviviente más pues eso, con el horror aparte de estar en un cautiverio, él está en ese cautiverio como es la prisión, y aparte él tiene su propio cautiverio por no poderse expresar como es, ¿no? Es horrible ser homosexual y homófobo a la vez, ¿no? Y tener que vivir con eso y enseñar eso, pues yo creo que ahí estaba la complejidad, que no fuese un malo, porque sí que se entienda en cierto modo por qué esa persona es así, ¿no? Pero yo, más que un villano, después de haberlo hecho, yo creo que es un superviviente más, con su dolor, con su propio cautiverio, como he dicho, pero es un superviviente más, ¿no? Y Miguel, Dígame. Tu personaje es otro hombre de fe, el padre Sosa, pero muy diferente, ¿no? A Blanco de Paz, con sus personajes muy distintos, es pragmático, tiene su propia escala de valores ahí en la situación en la que se encuentra y opera como una figura un poco, pues, digamos, no sé, como referente, como mentor, ¿no? de este joven Cervantes. Tengo que anticipar que no he visto la película todavía. La veré esta noche. Y en vista de lo cual, y supongo que aquí el maestro Tejero estará de acuerdo, una cosa es lo que uno ha intentado y otra cosa es el resultado. Ajá. Y es más, otra cosa es lo que ve el espectador. Ajá. Por aquello tan antiguo de que la mitad de la belleza del paisaje la pone el que mira. De manera que una cosa es lo que sobre el papel. Y efectivamente, Antonio de Sousa es un fraile portugués, un humanista, filósofo, y que se puede poner la medalla a posteriori de haber descubierto el talento de Cervantes. ¿Habéis visto la película vosotros? ¿Habéis visto la película? Sí. Sí. Bien. Yo que no la he visto. Y bueno, pues no, a ver si la veo y podemos hablar un poquito más. Y podemos hablar un poquito más. Yo te lo iba a preguntar antes, porque como no estuviste en el pase porque estarías trabajando, claro, por eso te digo. Y justo te lo iba a preguntar, y pensaba que igual lo habías visto en algún pase de la academia, de estos que han hecho ese.
Aparte de que no me gusta verme. Yo lo detesto, o sea, a mí me parece. Hay actores que dicen que aprende, yo es que no aprendo nada, me veo. Yo al contrario, yo me machaco, me fustigo, porque y digo que mal lo he hecho y todo eso. Yo no sé verme, de pronto alguien digo, ay, si estoy plano, ¿viste? Cuando te dicen que se ha muerto tu mujer, estoy plano, ¿viste? ¿Qué dices? Por Dios, está lleno de emoción. Digo, ya, ahí no hay nada. Esto es maravilloso. Por eso es maravilloso el teatro. Sales y dices, me ha encantado. Como no lo he visto, totalmente, me ha emocionado. Totalmente. Yo estaba arriba, ¿no? Yo estaba arriba de esa bueno, volviendo un poquito a la película, El cautivo explora la sexualidad de Cervantes, esa tesis de su posible homosexualidad, a través de la relación muy compleja, ¿no?, que establece con su captor, con Hassan. El propio Amenábar, el propio director, ha dicho que esta película puede ser una especie de termómetro sobre la homofobia en España. ¿Estáis de acuerdo con eso? Y también os quería preguntar si, viendo los tiempos que corren, ¿no os da como un poquito, no os preocupa un poco cuál puede ser el resultado de ese termómetro? A mí me puede, perdona que me puede asustar en el sentido de que si hay alguien que se escandaliza o que se apaga y vámonos. Pues ya ha pasado. Ya está pasando, claro, sí. Bueno, y eso es lo terrible. Claro. Yo fíjate que en cuanto a lo del termómetro, ya te digo yo cuál es la temperatura de ese termómetro. Sigue habiendo, por desgracia, homofobia. Evidentemente hemos avanzado, porque si no, si no sería más horroroso todavía. Pero por supuesto que sigue habiendo homofobia cuando los titulares que leemos sobre el cautivo destacan que Alejandro saca a Miguel de Cervantes del armario, eso pues dice mucho, ¿no? O sea, que estemos cuestionando todavía eso, ¿no? Y que eso sea el impulso de todo lo que se está diciendo, porque se está diciendo barbaridades, ¿no? Barbaridades. ¿Ya se están diciendo barbaridades? Sí, en cuanto a eso sí. ¿Sí? Amenábar, bueno, pues le han llegado a decir, tú como eres maricón, pues piensa que todo el mundo es maricón. Bueno, barbaridades. Sí. Y por supuesto que ese es el termómetro, y como se puede ver, el termómetro está a una temperatura muy alta. Bueno, yo que, por cierto, aprovecho ya que tengo el uso de la palabra, para una vez que tengo algo lo voy a utilizar, y a ver si me sacáis de... Me voy a morir sin entender por qué la homofobia. Pero usted, ¿qué más le da con quién me acuesto yo? Totalmente. Yo puedo entenderlo en el Pleistoceno, es decir, señores, si os acostáis los señores con los señores, no tenemos guerreros. Hacer el favor de que haya aquí alguna... ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Que no lo entiendo. Si alguien me lo explica, me podrá decir, mira, yo estoy en contra de la homosexualidad por esto. Pero no, maricón de mierda. ¿Es este el argumento? Sí, ¿por qué? Es el argumento. ¿Por qué? Es que es terrible. Porque... Es terrible, y a mí me pasa igual, pero yo creo que es que la gente sinceramente no es feliz, porque hay que estar muy amargado y ver la mierda en el otro para cuestionarte, o para que te importe con quién se acuesta la persona de enfrente, ¿no? Y tu vida tiene que estar muy vacía, muy vacía. Ya ahorita se te ha escapado, para ver la mierda de enfrente. ¿Qué mierda? No, como uno no sé, sí, bueno, pero claro, sí, pero para el homófobo, ya. El homosexual es un mierda, ¿no? No sé. O lo ve como un despojo, como una basura, como algo... El otro día veo que Vox, maravilloso partido, quiere impartir cursos para curar a los homosexuales. Los homosexuales, Yo que soy heterosexual, ¿no me puedo acostar con un señor? ¿Me va usted a curar? Venga, hombre, no me cabréis, que vengo de buen humor. Y ya estamos en un retroceso, así es que sí, ya te digo que el termómetro está muy elevado. Y ya para terminar, que nos estamos quedando sin tiempo, el cautivo también pone encima de la mesa o reflexiona sobre la convivencia cultural, cómo ya en el siglo XVI, aunque el nivel de tolerancia era el que era muy bajo, ya era algo inevitable, ¿no? ¿Veis paralelismos? Pues se puede ver paralelismos entre aquella España inquisitorial que rechazaba al otro, al infiel, y estos discursos ahora políticos tan extremistas, tan en boga, lamentablemente, que
proponen blindar fronteras, es España para los españoles, ¿no? Se pueden sacar paralelismos incluso de lo que ocurrió en el siglo XVI a donde nos está ocurriendo ahora. Yo creo que un cáncer del ser humano ha sido las religiones. Yo he nacido en Marruecos. He vivido 21 años allí. En el Kulchimisian. Yo tenía la mitad del bachillerato, a mi izquierda Bouarfa, que era musulmán, árabe, y a mi derecha Guanís, Alberto. Estoy curado de todo el nacionalismo. No pasaba nada. A la hora de pelearse, pues sí, como decimos, tú eres de Logroño, te voy a dar no sé qué. Los de Villaboquete de arriba son más no sé cuál. Tú, moro de mierda, y tú, español de no sé qué. Pero no lo entenderé nunca. Tampoco lo entenderé. Estoy dispuesto a no entender nada hoy, ni la homofobia, ni esta cosa de el miedo al diferente, al otro, al de fuera. Yo el mejor. Si somos todos moros. Somos todos moros. Totalmente. Estamos una mezcla aquí de todos. ¿Estás dispuesto a cabrearme? No. Bueno, yo creo que ya lo has dicho todo. El ser humano decidió al principio de la historia pues que la vida fuese complicada, que hubiesen diferencias, que hubiesen guerras, que hubiesen conflictos, que hubiesen... Y yo creo, evidentemente hemos avanzado en muchas cosas, pero no sé, yo noto en este momento, y digo como mi querido compañero, no quiero cabrearme, pero estamos en un momento que yo creo que hay un retroceso a todos los niveles. A mí me da un poco de miedo, la verdad. El otro día oí a Iñaki Gabilondo, el maestro, decir que siempre había tenido esperanza, pues incluso en la época de la dictadura, bien fuerte, hay algo ahí en el horizonte. Ahora no hay nada. Y los que tienen una esperanza es porque que el futuro se convierta en pasado. Por lo cual, hombre blanco no gustar. Totalmente. Por cierto, aprovechaba también, el otro día a propósito de aquello de Jumilla, que prohibieron las cosas estas, voy a ver si pongo en Instagram una cosa diciendo que me parece muy bien que Vox defienda las tradiciones españolas por encima de las foráneas, sobre todo las islámicas y eso. Le voy a recordar que el Día de los Santos Inocentes y los difuntos, el 1 y el 12 de septiembre, lo instaló la Iglesia Católica en el siglo XV por el Papa Gregorio. Espero una cruzada de Vox en contra de esa gilipollez que se llama Halloween. Espero, ¿no? Que sean coherentes. Sí, estupendo hoy. Te hemos dado un meeting. Tú venías a hacer una entrevista y nos has metido ahí en un... Que lo bueno de este oficio al que nos dedicamos el maestro Tejero y yo, el teatro y el cine, es que sirve para estas cosas. Totalmente. Aparte de divertir, de pasar un rato, es que da pie a los debates que hay, los encuentros con el público después de la función de teatro, ¿no? Apasionante. Al momento, por favor, las dos últimas preguntas, llevamos 4 horas. Claro. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Por vuestro tiempo. Y perdón por haberte dado No, nada. Hemos dado un meeting. Ya te digo, he querido cambiar. Yo os pregunto y vosotros contestáis, esto es lo bonito. Claro que sí. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.